Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joanny Sánchez y estoy aquí empezando la semana y abriendo de par en par junto a ustedes la ventana 14 para asomarnos juntos a las noticias más importantes de este lunes 15 de abril de 2019. Durante el fin de semana se han acumulado los temas, así que estaré hablando de un reportaje, un amplísimo reportaje hecho a cuatro manos entre La Habana y Caracas, que toca el tema de la presencia de la empresa cubana Farmacuba y cómo ha afectado esto la industria farmacéutica venezolana. En un segundo punto, la reactivación de las brigadas de respuesta rápida en las universidades cubanas preocupa a muchos. Por otro lado, siguen las gestiones para lograr la liberación de los dos médicos cubanos secuestrados en Kenia, África. Y por último, el artista Luis Manuel Otero Alcántara lleva más de 3 días detenido. Pues bien, dicho los titulares y los temas más importantes que voy a tratar hoy, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo de este lunes. Un cafecito que me tomo junto a ustedes temprano en la mañana y que, como siempre, está recién colado, caliente, un poco amargo como me gusta a mí, pero siempre necesario. Después de este primer sorbito, les recuerdo que pueden ampliar todas las noticias que reporte hoy en esta ventana 14 en las páginas del diario 14 y medio que hacemos desde aquí, desde bien dentro de Cuba. Y con esto me voy al primer tema que necesita un poco más de tiempo, pero que los recomiendo que vayan a nuestro sitio digital para leer todos los detalles, las cifras, las estadísticas, la minuciosa investigación periodística que han hecho a cuatro manos reporteros del sitio digital venezolano Armando Info y también los reporteros de 14 y medio. Se trata de una investigación de la presencia de la empresa cubana, una empresa estatal cubana, Farmacuba, en la industria farmacéutica venezolana y cómo eso ha creado una serie de distorsiones, redes de clientelismo y sobre todo pues un panorama bastante difícil para las farmacéuticas locales o de otras nacionalidades en ese país suramericano. Esto es una larga historia de cómo Farmacuba, que está afiliada al gran grupo cubano Biofarmacuba, un monopolio estatal en la distribución de fármacos dentro de la isla, pues Farmacuba ha llegado a Venezuela de la mano del programa Barrio Adentro, este programa que pues ha establecido una red de consultorios médicos y también entrega de medicamentos en supuestamente las zonas más desfavorables de Venezuela, pero que también ha traído como consecuencia pues una competencia muy desleal de Farmacuba con las farmacéuticas ya existentes en Venezuela y sobre todo con otros grupos de farmacéuticas extranjeras que comúnmente vendían sus medicamentos a este país. Las cifras son impresionantes, pero sobre todo la investigación de Armando Info y de 14 y medio permite fotografiar cómo fue creciendo y aumentando la ganancia que tenía Farmacuba a partir de su presencia en Venezuela, que en casi lo que se fue convirtiendo en un mercado cautivo de medicamentos, donde la farmacéutica cubana tenía absolutas garantías y sobre todo muchísimos privilegios. Esto ha traído una gran deformación de la distribución farmacéutica en Venezuela y es una de las causas por las que ahora mismo los venezolanos prácticamente no pueden encontrar medicamentos tan sensibles como los antihipertensivos, los antiinflamatorios, los propios antibióticos, los analgésicos, los antiinflamatorios y los antiasmáticos, porque todo eso fue poco a poco siendo un monopolio de la distribución de Farmacuba, aunque hay que decir que en los últimos meses, especialmente por la crisis que está sufriendo el país suramericano, pues este trozo del pastel que tenía Farmacuba ha ido disminuyendo un poco, pero todavía su presencia es mayoritaria y preocupante. Pues bien, es curioso porque esta empresa, que es exportadora de medicamentos genéricos fundamentalmente, que en Cuba, como les decía, es un monopolio estatal, a su vez es la empresa que nutre al mercado interno nacional dentro de Cuba.
y llama la atención que desde hace ya 3 años la isla está atravesando un momento bastante crítico en el suministro de fármacos. Basta ir a una farmacia, ver los anaqueles vacíos, la alta demanda que existe, que muchas veces tiene que paliarse pidiendo a la familia, a los emigrados cubanos en el extranjero, que envíen cosas tan básicas como unas aspirinas, un paracetamol, algo para calmar el dolor, un antiinflamatorio, incluso los sprays que utilizan los asmáticos. Pues bien, en la misma medida que Farmacuba se comía al mercado farmacéutico venezolano y establecía su protagonismo con la anuencia del Palacio de Miraflores, en esa misma medida en Cuba se iban perdiendo los productos farmacéuticos de los locales de venta y también de los hospitales. Así que era un poco Farmacuba como candil de la calle, oscuridad de la casa. Y en este reportaje excelente, que se lo recomiendo, queda develado y sobre todo retratado todo el circuito de venta, reventa muchas veces de fármacos desde Cuba hasta Venezuela. Así que no dejen de leerlo, hay mucho material, lo que les he contado es poco y es bastante revelador. Y con esto, pues con esto que me he extendido bastante, me voy al segundo tema del día, que tiene que ver con la reactivación de las tristemente célebres brigadas de respuesta rápida en las universidades cubanas. Cuando se piensa en la crisis de los años 90, cuando se habla de periodo especial, muchas veces nos quedamos solo con la idea de los problemas en el transporte, los cortes eléctricos o apagones, el déficit de alimentos básicos, pero también había algo bastante siniestro que heredamos de ese periodo especial y fue la conformación de las llamadas brigadas de respuesta rápida. Las brigadas de respuesta rápida fueron concebidas desde su inicio como una organización parapolicial que permitiera controlar los estallidos de inconformidad popular. Las autoridades cubanas querían evitar la imagen de uniformados reprimiendo al pueblo y por eso fundaron estos cuerpos de camisas pardas como primer anillo para neutralizar las protestas. Esto se iba de centro de trabajo en centro de trabajo y también en centros de estudio y se presionaba a los trabajadores y a los estudiantes para que ratificaran su compromiso de formar parte de las brigadas de respuesta rápida, que tuvieron la más conocida y triste de sus actuaciones el 5 de agosto de 1994, cuando la población de La Habana se lanzó a las calles expoliada por la inconformidad, las necesidades y sobre todo por el deseo de emigrar, de escapar de la isla. Pues en ese estallido social conocido como el maleconazo, las brigadas de respuesta rápida jugaron un papel muy importante en la represión y en la confrontación contra los manifestantes. Los vimos allí pues con palos, cabillas, tubos, arremeter contra la gente desarmada. Pues bien, estas tristemente célebres brigadas han retornado, nunca fueron desactivadas, pero habían caído en una especie de letargo y ahora en los centros universitarios se está pasando un formulario donde deben firmar los docentes, administrativos y directivos para comprometerse a formar parte de ellas otra vez. Así que vuelve la crisis, pero también vuelve la peor parte, la más represiva de la crisis. El tercer tema que iba a tocar hoy tiene que ver con un asunto que hemos estado siguiendo con mucha atención durante el fin de semana. El secuestro el pasado viernes de 2 médicos cubanos que prestaban servicio en Kenia. Lamentablemente todavía están en manos de sus captores. Se han tenido noticias de que están vivos gracias a un grupo de ancianos de comunidades de Kenia que atravesaron la frontera con Somalia y fueron a entablar una negociación con los secuestradores y han podido confirmar que Acel Herrera Correa y también Landy Rodríguez Hernández, el primero especialista en medicina general y el segundo cirujano, pues están vivos. Y sin embargo todavía hay negociaciones, presiones, pero no se ha logrado su liberación. Lo cierto es que hasta el momento sí lo que se ha hecho es evacuar a todos los médicos cubanos que estaban en zonas de Kenia que había algún tipo de peligro de ser secuestrados. Hay un gran impasse que se ha abierto, esperemos que esta crisis
se solucione sin pérdida de vidas humanas y sin daños físicos para estos dos galenos cubanos, y sobre todo que ayude a crear conciencia de los riesgos que corren estas personas que están en unas misiones médicas donde hay mucho riesgo y poco salario. Pues bien, me voy con esto al último tema del día, que tiene que ver con Luis Manuel Otero Alcántara. El artista independiente fue detenido el pasado viernes, justo el día que se inauguraba la Bienal de La Habana, el evento cultural de artes plásticas más importante de la isla, y mientras hacía una acción artística en las calles de San Isidro, el barrio de La Habana donde vive, pues fue detenido y se mantiene hasta ahora apresado. Esto ya está violando la propia ley, está violando el habeas corpus que se estableció con la nueva constitución que entró en vigor el pasado 10 de abril, porque no se le han presentado cargos, no se le ha permitido que la familia lo vea y sobre todo no se le ha dejado pasar el llamado aseo, que son pequeños productos para que el detenido pueda mantener su limpieza, pueda, si necesita algún fármaco, un medicamento, la familia pueda hacérselos llegar. Así que Luis Manuel Otero Alcántara está desaparecido literalmente, aunque se sabe que fue detenido por fuerzas policiales, y ya el oficialismo cubano está violando su propia ley. Con esto me despido esta mañana.